para el mundo conocer. Ven a viajar con Guajira para el mundo. Que tenemos hoy, sobre todo, a muchos que comparecen ante Guajira Viaje para una disertación, o comparecen, no, que esto no es un juzgado, están o vienen a nuestra conferencia sobre... Hoy tenemos nuevamente a dos personas que saben mucho, muy sapientes. Tenemos a Paola Shop y tenemos a Jimena Maceira, nuestras embajadoras de King Mida, las cuales nos van a hacer conocer estos dos destinos. Esperemos que sea una conferencia linda, bella, que nos incite, ya vacuna por el medio casi, a poder viajar el año que viene a estos maravillosos destinos. Sabemos que Israel es un lugar que tiene mucha, pero mucha historia, es un país muy importante que guarda mucho para saber, para ver, es un país con un nivel de desarrollo técnico y tecnológico notable. A mí, por ejemplo, que soy ingeniero agrónomo, me aportó el riego por goteo que yo tengo en la huerta mía y me hace ahorrar muchas aguas. Cuando vivía en Cuba, teníamos riego por goteo en la caña de azúcar. Realmente tienen mucha tecnología los israelíes, cosas para ver y aprender, y también tienen mucha historia. Y después, bueno, Jordania, yo tengo ahí el sombrero de Indiana Jones, no me lo voy a poner porque me voy a ver más bonito que él. Pero en fin, vamos a ver muchas maravillas de la naturaleza, de la vida, de la historia en estos dos destinos. Por eso, no hago más preámbulos. Mónica Yacailia, la mejor de todas, ustedes también van a poder viajar de la mano de King Mida a estas maravillosas ciudades y lugares del mundo. Así que Jimena y esta muchachita Shop, a la orden. Paola. Hola, hola Héctor, hola Mónica, hola a todos, ¿cómo están? Hola Jime y mi compañera. Contarles un poquito sobre estos dos países, que es un poco la cuna de nuestra historia, básicamente, ¿no? Es un poco la historia del cristianismo y la historia de la humanidad. Es cuando empieza a nacer un poco la historia que nosotros conocemos. Nosotros siempre desde King Midas y con Guay tenemos esta práctica de decir que viajes se viven 3 veces. Primero cuando los soñamos y cuando empezamos a armarlos, cuando se sientan ahí con Danilo, con Moni, y empiezan a planificar sus viajes. Es la primera etapa del viaje en que lo empezamos a vivir. La segunda es cuando lo vivimos en tiempo y en forma, cuando estamos en destino. Y otra manera de vivirlos es recordándolos. Así que feliz de acompañarlos en cada uno de esos procesos. Quizá alguno de ustedes ya conoce estos dos destinos, o uno de ellos, y revivirlos es un poco una manera de vivirlos. Contarles quién somos nosotros. Ustedes conocen a Guajira porque es su agencia de viaje. Héctor y Mónica y todos los chicos son quienes les enseñan a disfrutar estos viajes, a cómo armarlos, diseñarlos. Y nosotros desde King Mida somos ese chef, por decirlo de alguna manera, el que le cocina el viaje, el que está en la cocina. Nosotros somos los que escuchamos a Moni, a Danilo, que los escuchan ustedes, y es el que armamos, nosotros somos los que armamos todo este viaje, somos operadores mayoristas de destinos exóticos, todo lo que es África, Asia, y hace más de 5 años que estamos en el mercado únicamente en este tipo de destinos exóticos. Así que cuando piensen en destinos exóticos, vayan con Guajira y pidan los servicios de King Midas, que vamos a estar ahí nosotros para hacerles realidad sus sueños. Y contarles desde King Midas que tenemos 2 tipos de viajes. Viajes individuales, si ustedes quieren ir con su pareja, con sus amigos, si quieren ir solos, quieren ir con un grupito. Y también tenemos nuestros viajes grupales, que salen desde Buenos Aires acompañados con un mínimo de 10 pasajeros, en donde se van a juntar todos en esa y se van a armar este hermoso grupo de viajes. Y además, contarles que no solo salimos acompañados desde Buenos Aires con 10 pasajeros, sino que además están solos y
y a lo mejor no tienen quien los acompañe a este viaje, pero ustedes no pueden pagar, estén en single, les avisan a los chicos de Guajira y nosotros les podemos garantizar esa habitación doble con una persona que tenga las mismas características más o menos que ustedes. O sea, siempre hablamos en edad, tratamos de ubicarlos por distribución geográfica del país, pero bueno, les facilitamos todas las posibilidades para que ustedes puedan realizar ese viaje que tanto soñaron, y si es en grupal, con una persona que lo acompaña desde Buenos Aires. Y vamos a entrar en estos dos destinos, básicamente, que son, como les dije, la cuna de nuestra historia. Vamos a hablar de Israel y vamos a hablar de Jordania. Y es un poco lo que nosotros llamamos como Tierra Santa. Si pensamos Tierra Santa, siempre hablamos de Israel, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos la Tierra Santa es Israel. Bueno, en la época de Moisés, cuando Moisés va a esa tierra prometida, era todo, era Israel. Ellos se escaparon de Egipto y se fueron a Jordania, y de Jordania divisaron lo que era la tierra prometida, que hoy es el Estado de Israel, pero en la antigüedad era todo. Así que están muy ligados. Hoy tenemos diferencias geográficas, políticas, hasta de idiomas, pero es todo lo mismo. Básicamente venimos todos de esa zona. Israel es un poco esta tierra de contrastes de la tierra prometida. ¿Por qué hablamos de contraste? Porque hablamos de un país en donde tenemos de la historia más antigua que nosotros conocemos, que viene desde la Biblia, ese libro de historia más allá de que de religión, tan interesante. Y tenemos, como dijo Danilo al principio, uno de los países con la tecnología más desarrollada, creadores de mucha de la tecnología que utilizamos hoy en día. Tenemos que pensar que los israelitas, la verdad, que desarrollan esta inteligencia artificial, que es la tecnología, muy bien, y que la utilizamos en muchas de las cosas que tenemos en nuestras casas, vienen de aquellos kibbutz que vamos a recorrer en nuestro tour. Y también cuando hablamos de tierra de contrastes, hablamos de este contraste que vamos a ver en cuestión de cultura. Fíjense esta imagen que lo representa todo. Muro de los Lamentos, lugar sagrado para el judaísmo, con nuestro Papa, o el Papa de los católicos, y un rabino, que son estas dos personalidades tan distantes en cuestión de religión, pero tan próximas en un lugar tan sagrado y tan movilizante para cualquier tipo de credo, que es el Muro de los Lamentos. Cuando empezamos a preguntarnos nuestro viaje a Israel, siempre pensamos en lo mismo. ¿Se puede ir solo? ¿Es caro? ¿Solo son viajes religiosos? Bueno, durante todo este recorrido virtual que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a desmitificar un poco opciones. Tanto a Israel como a Jordania se puede viajar solo sin problema. Mujeres por ahí son las que más dudan a veces de hacer estos viajes solas, se puede ir. Jordania es un poquito más económico, pero son dos destinos que son, comparado con lo que es Medio Oriente, es relativamente caro. Por eso vamos a armar ya los tours ya armaditos. La idea es que salgan desde Buenos Aires con que Guajira ya les preparó todo su itinerario y no tengo que pensar en nada. Únicamente se hacen viajes religiosos. Este es un tema muy importante. Y acá es contarles esto. La mayoría de los tours que nosotros tenemos para ofrecerles son tours culturales. Dentro de lo que es la cultura de un país está la religión. Y vamos a hablar de las tres religiones monoteístas del mundo, que es el musulmán, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, hablamos de religión, pero no son tours religiosos. Entonces, para todos los que les interesa hacer un tour religioso, generalmente hay que armarlo un poco a medida. Se arman grupos cerrados, porque en estos tours que van a ver, realmente a cualquier tipo de religión. Entonces, no sé, más allá que se visitan todos los lugares santos de las tres religiones, no vamos a ir a misas, no vamos a rezar el rosario, pero sí vamos a hacer el Vía Crucis, sí vamos a ir a alguna que otra mezquita, sí vamos a ir a lo que es el Muro de los Lamentos, pero no vamos a profesar ningún culto religioso. Así que eso es importante para cuando estén pensando hacerlo un viaje. Contarles que es un destino, además, que se puede ir a hacer playa, cualquiera de los dos destinos.
Tanto Jordania, y vamos con Egipto siempre, tanto Jordania como Israel son destinos que podemos hacer playa porque vamos a estar, no solo Israel sobre el mar Mediterráneo, sino que los dos están sobre el mar Rojo, este lugar ideal para ir a hacer playa. En cuestión de seguridad, contarles que tanto Israel como Jordania son dos países muy seguros, así que pueden ir muy tranquilos. Israel tenemos esa fantasía de que es un país súper militarizado, porque tiene de las fronteras más conflictivas del mundo, o sea, no podemos negar esa realidad de la frontera de Gaza o de todos esos territorios cisjordanos que vamos a ver durante todo nuestro recorrido. Y en realidad es un país que está muy militarizado, pero nosotros prácticamente no los vemos. Sí estamos muy controlados, sí estamos vigilados, sí hay muchos militares, pero no están presentes en las rutas o en las calles. Solamente sí se ven en Jerusalén por una cuestión de seguridad. Pero quédense tranquilos. El cruce de frontera entre Israel y Jordania es muy sencillo, es muy simple, no hay ningún problema, podemos cruzar de un país a otro, y de repente Israel se está abriendo a otros países de Medio Oriente, más allá de Egipto y Jordania, los dos países que tienen están firmando un acuerdo de paz, por ejemplo, con los Emiratos Árabes Unidos. Se firmó este 13 de agosto, entonces se cree que dentro de muy poco hasta puede haber vuelo directo, por ejemplo, con Dubái, que era algo que hace un año era impensado. Así que podemos ir sin ningún problema. En cuestión de visados, Israel no nos sella el pasaporte. Por ahí mucha gente tiene ese prejuicio de que si tenemos el sello de Israel, bueno, Israel no nos va a sellar el pasaporte, sí nos va a dar como una especie de visa, como si fuera el sello físico, un papel, que vamos a tener que llevarlo muy bien porque es como nuestro sello de pasaporte. Si perdemos eso, es como que estamos ilegal. Entonces lo tenemos que guardar muy bien, y al momento de salir del país nos lo van a pedir y nos van a entregar otro similar diciendo que salimos del país. Así que quédense tranquilos que no hay sello en el pasaporte, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con esto que nos van a entregar. Contarles que es un país también en donde, como les dije, vamos a ver de las 3 religiones monoteístas más importantes, en donde vamos a ver muchos musulmanes, muchos judíos y por supuesto muchos cristianos. Y acá voy a entrar en este detalle así simple, contarles que los cristianos no son solo los cristianos, son todos los que creemos en Jesús, en la historia de Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces vamos a ver la gran variedad de ramas del cristianismo, entre ellas el catolicismo, de los católicos apostólicos romanos, pero vamos a ver muchos más ortodoxos, griegos, rusos, armenios. La verdad que la variedad que vamos a ver en Israel es muy, muy interesante, y también lo vamos a ver en Jordania. Así que quédense tranquilos que vamos a aprender de religiones, pero desde el punto de vista cultural. Y también vamos, como les dije, no podemos evitar hablar de Gaza, de ese conflicto tan latente, tan triste para el resto del mundo, que es la frontera de Gaza, y ese conflicto Israel-Palestina. Y contarles que lo que es Gaza está muy alejado de los circuitos turísticos, está mucho más al sur, pegado en la península de Sinaí con Egipto, y no entra dentro de ninguno de nuestros recorridos. Ahora, sí vamos a atravesar territorios cisjordanos, y sí vamos a ir a Cisjordania, o lo que se llama la Autoridad Palestina, que es Belén. Belén, donde nació Jesús, pertenece a territorios cisjordanos. Entonces podríamos decir que vamos a conocer territorios palestinos, administrados por la Autoridad Palestina, y para ese lugar sí vamos a necesitar llevarnos el pasaporte, por las dudas si tenemos algún tipo de control. Y otro dato interesante es el tipo de comida. Dentro de la variedad que vamos a tener de comida en lo que es Israel, vamos a tener toda comida de Medio Oriente y toda comida también de Europa del Este. Esta comida que traen los judíos una vez que se van a establecer a este Estado de Israel, y vamos a descubrir un poco qué es la comida kosher. Quizás si hay alguno judío en la reunión puede saber mucho más que yo, pero simplemente contarles esta calidad que vamos a vivir en los platos que vamos a disfrutar en Israel. Pero vamos a seguir nuestro viaje y vamos a explicarles por qué deberíamos ir a Israel.
¿Por qué? Más allá de, porque siempre en algún momento tenemos esa necesidad de ir a conocer Jerusalén, básicamente, pero Israel es un país que tiene más de 5.000 años de historias, es un país que tiene mucha cultura, además de religión. Entonces vamos a hacer un viaje cultural súper interesante y rico. Es el epicentro de la historia, y es la cuna de las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, como le dije, judaísmo, islam, mismo. Es la tierra prometida para todos, no solo para los judíos, sino también para los cristianos y también para los musulmanes, así que vamos a poder ir a disfrutar de esa tierra prometida. Nos va a llevar la atención, o por lo menos a mí lo que me llamó la atención y lo que me dio mucho placer es ver cómo conviven judíos y musulmanes sin ningún inconveniente. Eso también es muy interesante, aprender y verlos cómo ellos conviven juntos. Y vamos a tener desde muy modernas, muy bonitas, donde podríamos decir que se vive la modernidad a las ciudades casi las más antiguas del mundo, y tenemos la posibilidad de conocer el pueblo más antiguo del mundo, que es Jericó. La gastronomía es súper deliciosa porque es una fusión de, como les decía, la cocina del Medio Oriente, esta cocina árabe, con la cocina de Europa del Este, así que vamos a tener una fusión súper interesante. Es un país muy seguro, y como les dije, más que nada en Jerusalén vamos a ver un poco de militares, pero no son invasivos para nuestros tours. No es económico, es un destino que no es económico, es quizás tampoco más caro que Europa, pero si vamos el tourcito organizado, todo planificado, la verdad es que nos vamos a dar cuenta que la pasamos muy bien y que no nos termina saliendo tan caro cuando lo llevamos armado. Se puede visitar todo el año, más allá de que en verano, ahora en esta época es verano, allá hace un poquito de calor, y en el invierno es frío, pero sí es un país que podemos visitarlo durante todo el año. Y lo más importante para todos nosotros, los guías son todos de habla hispana, y hay muchos de los guías que son hasta argentinos, hay mucha comunidad argentina, chilena, uruguaya, así que vamos a tener guías de habla hispana durante todo el recorrido, y vamos a muy cómodos con respecto al idioma. Bueno, un poco mostrar lo que es Israel. Israel es este país que está ahí, como les dije, en este territorio de Medio Oriente, pegadito a Egipto, a Jordania, a Siria y a Líbano, que da al mar Mediterráneo. Es un país muy, muy chiquitito. Estos manchones blancos que ven dentro del país son los territorios cisjordanos, los que reclama la autoridad palestina. Israel, la verdad es que la manera ideal de recorrerlo es en 7 noches, es por ser más allá de la ciudad más importante que tiene, que es Jerusalén, conocer Tel Aviv, esta ciudad tan cosmopolita, muy moderna, pero a su vez ir hacia el norte y conocer la región de Galilea, la región también de los kibutz, eso es súper interesante. Y si quiere, por supuesto, le hace el Mar Rojo, bien al sur, con la ciudad de Eilat, que ven allá abajo en ese puntito donde está la sombrillita, y por supuesto, la mejor combinación que hay con Israel es hacerlo con Jordania. Es su primo hermano. Están distanciados por cuestiones políticas, como pasa en muchas familias, pero sí es la mejor combinación. Y si a esto le sumamos Egipto, la verdad es que sería el viaje perfecto o ideal. Pero vamos a tomar un avión, seguramente lo vamos a hacer vía Medio Oriente, vía Turquía o vía Europa, y vamos a llegar a Tel Aviv. Vamos a tener un aeropuerto internacional que es el aeropuerto de Ben Gurión, es el aeropuerto de Tel Aviv y de Jerusalén. Oficia para las 2 ciudades porque está casi a mitad de camino. Pero en nuestros recorridos generalmente, ¿qué vamos a dejar para el final? Lo más lindo. ¿Y qué es lo más lindo de Israel? Jerusalén. Así que vamos a entrar por Tel Aviv, vamos a hacer todo el recorrido y vamos a terminar en Jerusalén. Y Tel Aviv nosotros la llamamos la Miami de Israel. ¿Por qué? Porque es una ciudad moderna, es una ciudad que está sobre el mar Mediterráneo, es una ciudad que tiene playa, es una ciudad gastronómica, de shopping, podemos ir a hacer shopping, tenemos muchos mercados modernos, centros comerciales, pero a su vez es una ciudad muy cosmopolita, muy extrovertida, y un detalle que resulta el primer, por ahí, contraste que tenemos dentro de este país, que es una ciudad que le podríamos decir gay friendly.
es donde se hace una de las mayores fiestas del orgullo gay, y entonces nos parece como un poco loco esto de ver ortodoxos, judíos ortodoxos, cristianos ortodoxos, y a su vez tenemos una de las fiestas gays más reconocidas a nivel del mundo. Entonces hablamos de esta mente abierta que suelen tener muchos los israelíes. Y obviamente en algunos lugares vamos a tener que respetar el código de vestimenta, pero vamos a transitar por las calles sin ningún problema, vestidos como queremos, depende de la temperatura que haya, y podemos ir a la playa y disfrutarla como la mayoría de los países de playa. Así que podemos disfrutarla tranquilamente. Y dentro de lo que es Jerusalén, vamos a tener la parte histórica, que es la ciudad de Jaffa. Jaffa es el antiguo puerto que data de la época del rey Salomón. Pensemos, miles y miles de años atrás, está considerado uno de los puertos más antiguos del mundo, y está a no más de 10 kilómetros de la ciudad de Tel Aviv, desde el centro de la ciudad de Tel Aviv. Vamos a poder hacer este recorrido por la antigua ciudad de Jaffa, conocer iglesias, conocer su antiguo puerto, y por supuesto su antiguo mercado, como todos los antiguos puertos tenían su mercado. Y vamos a recorrido hacia el norte. Y vamos a empezar a bordear lo que es el Mediterráneo, y vamos a ir camino a la ciudad de Haifa. Pero de camino vamos a empezar a encontrar estos pedazos de historia, como les dije, estos más de 5.000 años de historia. ¿Y qué nos vamos a encontrar a unos 56 kilómetros de Tel Aviv? La ciudad de Cesarea. Cesarea es una antigua ciudad romana, construida sobre el mar Mediterráneo, que de a poquito el mar se la va comiendo. El mar empieza a entrar sobre la ciudad. Pero lo que sí nos queda es este famoso anfiteatro de la ciudad de Cesarea, anfiteatro que sigue oficializando hoy en día, y que este anfiteatro, entre otras personalidades importantes, como Mercedes Sosa, cantante algunos años, no sé, pero sí sé que estuvo y es muy reconocida Mercedes Sosa en Israel. Y contarles que hay vestigios de la época romana, o sea, tenemos partes que se conservan de aquella época, entonces empezamos este camino hacia la historia. Y llegamos a la ciudad de Haifa. Haifa es una ciudad moderna, es una ciudad universitaria, es el puerto más grande que tiene Israel, que tiene la región. Pero a su vez, Haifa es la puerta de entrada hacia la región de Galilea, hacia la región del norte. Pero entre otras cosas, lo que tiene Haifa es otra de estos contrastes que podríamos decir, que tiene la religión, tiene una sede, que es este monumento que ven acá, este jardín, son los jardines Bahá'í. ¿Qué son los Bahá'í? La cultura Bahá'í es una nueva religión, es una de las religiones más nuevas del mundo, que tiene su base en India, nace en India, y nace un poco de las raíces budistas, del decir, somos todos iguales, no hay diferencia en nada. Entonces, otra de las cosas interesantes que vemos es esto, ¿no? Tenemos de las religiones más antiguas del mundo, como es la judía, pero a su vez de las religiones más nuevas del mundo. Estos contrastes que tenemos, y Haifa también tiene parte bíblica, porque está asentada sobre el monte Carmel, aquel famoso monte de la época de Jesús. Como les dije, tiene esta ciudad universitaria, entonces hay mucho movimiento, y muy cerquita tenemos también playas. Así que aquellos que quieran disfrutar de las playas del mar Mediterráneo, podemos también ir hacia Haifa. Y seguimos metiéndonos en la historia, y vamos a llegar a una ciudad que se llama Acre. Acre o Acro. Las ciudades vamos a encontrarlas de diferentes nombres, porque muchos tienen como el nombre internacional y otros el nombre hebreo. Entonces, Acre o Acro es más o menos la misma ciudad, que es la ciudad de los cruzados. Todos habrán escuchado alguna vez esta historia de los reyes europeos, mandan a conquistar
Jerusalén, porque todos querían recorrer Jerusalén, ocupar Jerusalén y quedarse con la ciudad santa. ¿Y quiénes hacían estas travesías? Los cruzados, que iban atravesando desde Europa todo lo que era Medio Oriente para llegar y conquistar Jerusalén. Y por supuesto que entre todos estos cruzados vamos a tener los famosos caballeros templarios. Bueno, la ciudad de Acre tiene toda esta historia que vamos a aprender sobre cómo hicieron los cruzados para llegar y cómo convivieron todos en esta región, enfrentarse, por supuesto, y hasta llegar a lo que es la ciudad de Jericó. Y vamos a seguir nuestro recorrido, vamos a llegar a la región de Galilea. La región de Galilea es conocida como el famoso Mar de Galilea, y acá venimos a derribar un pequeño mito que tenemos todos los que estudiamos la historia cristiana y leímos la Biblia, escuchar sobre Jesús y hablar sobre el Mar de Galilea. Bueno, el Mar de Galilea en realidad es un lago. Lo que pasa es que es un lago muy, muy grande, que se lo considera un mar, pero es un lago de agua dulce que es un poco el que le da agua potable a todos estos países. Y con el agua potable voy a hacer una mención así muy chiquitita para que les quede. Durante todo el recorrido por Israel vamos a tener agua potable y vamos a tener la posibilidad de consumir el grifo sin ningún problema. Pueden agua del grifo, yo soy muy matera, y en cada lugar que llegaba me ponía la pava, porque todos los hoteles tienen pava eléctrica, y me preparaba mate, y en cada uno de los hoteles, los bares, nos ponen jarrones de vidrio de agua para poder consumir sin necesidad de tener que comprar, así que pueden consumir el agua potable. Es como un poco en Roma, ¿vieron que el agua de Roma es del agua más rica que hay en el mundo? Después de cada una de sus ciudades, creo que todos nos gusta el agua de Roma. Bueno, el agua de Israel también es muy rica, es muy potable, así que pueden consumir. Paréntesis que quise hacerles sobre el agua para que lo puedan tener en cuenta. Vamos a llegar a esta región de Galilea. Y como les dije, la región de Galilea es conocida porque es no solo la zona en donde se crió Jesús, porque vamos a tener como ciudad importante a Nazaret, sino que es donde Jesús vuelve de adulto y empieza a hacer toda su obra, y es en donde se da a conocer y empiezan los milagros de Jesús, y un poco los sermones, y vamos a tener toda la historia de Jesús adulto hasta que va a Jerusalén para que lo juzguen y lo crucifiquen. Pero en toda esta región de Galilea también vamos a tener la posibilidad de ir a conocer los kibutz. ¿Qué son los kibutz? O los kibutzim. Kibutzim sería en plural. Un kibutz es como una especie de población en donde viven muchos judíos, en donde no solo tienen sus casas, sino que tienen sus escuelas, sus trabajos, viven en una especie de comunidad socialista. Yo cuando pensé que era como una especie, debo ser sincera con ustedes, yo creí que me iba a meter como una especie de comunidad de esas que te muestran en las películas que caen en el tiempo. Y cuando llegué y lo recorrí y lo conocí y pude dormir dentro de un kibutz, en un hotel, como era mi pueblo hace 20 años, que la gente deja las puertas abiertas, las bicicletas afuera, es una especie de pequeño pueblo en donde viven de una manera muy tranquila, muy relajada. Es una manera de vivir muy interesante, en donde, como contaba Danilo, de los kibbutz salen muchas de las tecnologías que utilizamos más que nada para el tema del campo, la agricultura y la ganadería. Muchísima de esta tecnología sale aquí. Pero bueno, me estoy yendo un poquito de tema contándoles un poco esto, pero bueno, es interesante saber qué es lo que vamos a ver en esta región. Y dentro, acá les contaba, esto es un kibutz, fíjense algunos de los kibutz que podemos recorrer, son comunidades cerradas, en donde la gente a veces no vive adentro, sino que solamente va a trabajar y se va a vivir a las ciudades que hay afuera. Pero bueno, podemos tener la posibilidad de ir a alojarnos en un hotel, en donde vamos a tener muchas veces la posibilidad de que nos atiendan diferentes chicos de diferentes partes del mundo, que atiendan los hoteles. Vieron que es como una tradición para todos los chicos judíos
ir un año a Israel. Bueno, muchos trabajan en estos hoteles de kibutz que practican el idioma también, así que la verdad es que es una muy linda experiencia ir a conocer y entender un poco de qué se trata los kibutz. Pero dentro de esta región de Galilea vamos a tener la ciudad de Nazaret. ¿Y qué es la Nazaret? Es la ciudad que nosotros le llamamos la cuna del cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se presenta el ángel Gabriel a María y le dice que va a tener el Hijo de Dios. Y no solo sucede eso, María después y José se escapan, y Jesús vuelve cuando ya era un niño, y aquí es donde se va Jesús, y en donde pasa prácticamente su adolescencia hasta que vuelve después, años después, y empieza a hacer toda su obra en la región de Galilea. Pero en Nazaret vamos a tener un poco esta historia de cómo nace el cristianismo y por supuesto la iglesia de la Anunciación, donde dentro de la iglesia vamos a tener la gruta de la Virgen, que es donde se supone que el ángel se le presenta a María. Siempre vamos a hablar de dónde se supone que fue, y no porque descreamos de lo que fue, sino porque no podemos dar fe, o no se da fe exacto de los lugares reales. Sí es la región, sí es la zona, pero nunca vamos a poder decir sí, acá fue, porque a veces queda una piedra de esa pero sí es toda la zona en donde Jesús se crió, y vamos a tener, podemos ver la carpintería José, la escuela, la primera sinagoga en donde fue Jesús. Y dentro de esta región de Galilea vamos a tener también la ciudad de Tiberias, que es donde generalmente hacemos base para dormir, para poder recorrer todos estos lugares en los alrededores de este famoso mar de Galilea, que vamos a poder además navegarlo. Tenemos esa posibilidad de navegarlos. La experiencia de caminar sobre las aguas como la hizo Jesús, yo no se la recomiendo a nadie porque el agua moja, así que la verdad que probar de caminar no se los recomiendo, pero el que quiere podría hacerlo. Y vamos a visitar diferentes lugares como Talba, que es el lugar de la multiplicación de los peces y los panes, el monte de las buenas venturanzas, en donde Jesús se presenta ante toda esta gran comunidad para contarles un poco quién era y qué venía a ser, donde mucha gente te cuentan la historia y eso es lo que uno empieza a darse cuenta de la fe de la gente que se movió durante kilómetros y días para llegar a escuchar la palabra del que decía ser el Hijo de Dios, del famoso Mesías que estaban esperando. Y vamos a empezar a entender y a empezar a meternos en esta historia tan maravillosa que es la historia de Jesús también. La casa, vamos a visitar también Cafarnaúm, que es donde transcurren muchos de los hechos de Jesús, y es donde nació Pedro, quien fue el primer papa. Y vamos a ir a conocer la casa de Pedro, y también vamos a ir a conocer una de las sinagogas más importantes, porque sí es una de las sinagogas que se puede afirmar que sí estuvo Jesús, en donde se presenta y él dice que es el Hijo de Dios, adelante de todos la población de Cafarnaúm del momento. Y vamos a continuar nuestro recorrido y vamos a dejar la región de Galilea atrás. Ya conocimos un poco de la obra de Jesús, y vamos a seguir conociendo estas ruinas romanas, esta historia romana que tiene Israel, y vamos a pasar por estas ruinas, que es Beit Shean, que se consideran las terceras ruinas o la tercera ciudad romana mejor conservada del mundo. Una de ellas es la famosa Éfeso en Turquía, la segunda es Jerash en Jordania, que la vamos a ver cuando hagamos Jordania, y la tercera se dice que es esta ciudad de Beit Shean, en donde vamos a seguir teniendo los anfiteatros intactos, con una acústica perfecta, y acá vamos a entender ese gran poderío arquitectónico que tuvieron los romanos en la construcción más que nada de los anfiteatros. Y vamos a seguir un poquito el recorrido, vamos a llegar al famoso río Jordán. ¿Qué es el río Jordán? El río Jordán es este río tan conocido por ser el lugar en donde no solo se bautizó Jesús,
sino que en donde Juan el Bautista bautizó a muchos de los que seguían el lugar tan sagrado para el cristianismo. Está la posibilidad no solo de conocerlo, sino aquel que quiere puede renovar los votos de fe con el bautismo. Existe la posibilidad de, con un costo adicional, creo que no son más de $10, nos dan una túnica especial, podemos sumergirnos dentro de lo que es el río Jordán, está preparado con unas escalinatas, y por supuesto nos dan un certificado que renovamos nuestra fe de bautismo en el mismísimo río Jordán. Pero aquí contarles que no es el lugar exacto donde estaba Juan el Bautista. Se dice que Juan el Bautista estaba en la zona de Betania, en la zona de Jordania. O sea, el río Jordán es lo que hoy divide Israel y Jordania. Bueno, la zona de Juan el Bautista quedó del lado jordano. Por eso hablamos de que en un momento Israel y Jordania eran todo lo mismo, pertenecían todos, estaban divididos por diferentes reinos, pero pertenecían a un todo general, y era todo lo que hoy es la Tierra Santa, básicamente. Y vamos a seguir viaje, y vamos a llegar a la perla de Israel. Vamos a llegar a la ciudad que para mí vibra, una energía increíble, la ciudad más bella de todo Medio Oriente, y podríamos decir que es la capital religiosa del mundo. ¿Por qué es la capital religiosa del mundo? Porque les dije que es el centro de las 3 religiones monoteístas más importantes. Y vamos a empezar nuestro recorrido por lo que es la ciudad antigua, la ciudad amurallada. Y dentro de lo que es la ciudad amurallada, vamos a tener los lugares más importantes de nuestro recorrido. Y va a estar dividido en 4 barrios. El barrio musulmán, donde vamos a tener la famosa roca, esa que veían recién del templo, que la cúpula dorada. Vamos a tener el barrio cristiano, con el famoso iglesia Santo Sepulcro. Vamos a tener el barrio armenio, uno de los barrios más lindos para poder recorrer, y el barrio judío, en donde vamos a tener el famoso Muro de los Lamentos. Todo lo que es la ciudad amurallada está cerrado por las antiguas murallas. Las murallas que hoy vemos son las murallas de Suleimán, de la época de Suleimán, pero están sobre la antigua muralla del rey David. O sea, estamos hablando de que tenemos vestigios de la antigua ciudad de Jerusalén de la época de Jesús. Así que vamos a poder recorrer y hacer ese viaje en el tiempo. De todo lo que es la ciudad antigua vamos a tener un montón de puertas de ingreso, pero vamos a contarles que la principal es la puerta de Haifa. La puerta de Haifa es la puerta hacia el barrio armenio y cristiano, es donde generalmente vamos a ingresar, y es la que está frente a lo que es la Jerusalén moderna, la parte donde vamos a ir a cenar, a recorrer, donde hay un centro comercial muy reconocido que es Mamila Street. Entonces, la puerta de Haifa es la puerta en donde nosotros generalmente la vamos a utilizar como base para entrar y salir. Y dentro de lo que es esta ciudad antigua, vamos a tener el famoso Via Crucis. Y vamos a tener todas las estaciones, desde la casa de Pilatos, el palacio de Pilatos, que está en el barrio musulmán, hasta lo que es el famoso Santo Sepulcro, y vamos a tener todas las estaciones, y se hace todo el recorrido del Via Crucis, pero como les conté al principio, al no ser un tour religioso, toma como una cita cultural. Vamos escuchando cada una de las secciones, qué sucedió en cada una de las estaciones, pero no se tiene el tiempo suficiente como para rezar un rosario, a ver que hay tours religiosos. Esa es una de las primeras cosas que tenemos en cuenta cuando aceptamos este tipo de tours culturales. Pero vamos a tener esta posibilidad de hacer todo el recorrido dentro de la ciudad antigua, y vamos a llegar a uno de los lugares más visitados, que es el famoso Santo Sepulcro. Dentro de lo que es la iglesia del Santo Sepulcro vamos a tener otro de los grandes contrastes que vamos a encontrar en todo el viaje, que es visión dentro de una iglesia
diferentes religiones. Vamos a tener la parte copta, que son los cristianos egipcios, que son los que protegen al Real Santo Sepulcro, que es la foto que vemos aquí a la izquierda. Vamos a tener los armenios, vamos a tener los ortodoxos griegos, vamos a tener los ortodoxos rusos, vamos a tener una división dentro de la misma iglesia de varios altares de diferentes ramas del cristianismo. Y dentro de esta iglesia vamos a tener las diferentes últimas estaciones. Una es la piedra de la unción, en donde una vez que lo sacan a Jesús del sepulcro, vamos a tener el lugar en donde lo descambian a Jesús, y vamos a tener, además del Santo Sepulcro, el Gólgota, el lugar en donde lo crucifican a Jesús. Y acá volvemos a esta explicación en que se dice, acá hay donde hay una gran diferencia entre los católicos, los protestantes, todos creemos en la crucifixión de Jesús, pero empieza esta discusión entre si fue o no fue el lugar real, porque generalmente no se crucificaban y se sepultaban dentro de lo que eran las murallas. Entonces vamos a tener diferentes versiones, pero lo que no queda duda es que es uno de los lugares más interesantes para ir a visitar, y uno fuera o no fuera católico, es uno de los lugares que más se emociona durante este recorrido. Ir a la iglesia del Santo Sepulcro y poder disfrutarla y apreciarla. Y si hablamos de lugares que movilizan también, vamos a poder ir a disfrutar el tiempo en lo que es el famoso Muro de los Lamentos. Y cuando hablo de los lugares que más movilizan, sin ser judía, fue uno de los lugares que a mí personalmente más me movilizó. Ir al Muro de los Lamentos, en donde vemos esta cercanía, como ven en esta foto, de estos pueblos tan enfrentados como es el judaísmo y el mundo árabe, o los pueblos musulmanes. Fíjense que detrás del Muro de los Lamentos está la famosa Mezquita de la Roca, esa mezquita de cúpula dorada, que es donde Mahoma ascendió a los cielos, y es el lugar sagrado para los musulmanes, muy pegado del lugar sagrado para los judíos, que les quedó este muro occidental de la muralla del famoso templo del rey Salomón. O sea, ni siquiera les quedó parte de lo que es el templo, sí este muro que perteneció a la época, un lugar sagrado para ellos, el lugar en donde podemos ir respetando obviamente que es un lugar de culto, donde podemos dejar nuestros deseos, nuestros agradecimientos, como lo hizo también el Papa, y uno de los deseos que todo el mundo quiere es que se termine la cuarentena y que se encuentre esta coronavirus sin ninguna duda, es lo que de todos, y es uno de los lugares, como les dije, para organizadores del recorrido en sí. Y un poco esto, contarles un poco las vistas de lo que es la ciudad de Jerusalén antigua. Vamos a tener estos recorridos, estas callejuelas dentro de esta ciudad, en donde no hay vehículos motorizados, simplemente vamos caminando. Toda la muralla que rodea esta ciudad vamos a poder recorrerla y disfrutarla. Es de las cosas que uno más hace, o por lo menos de lo que más disfruté, es caminarme y perderme por estas callejuelas. Pero frente a la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén, tenemos la ciudad moderna. Es esta Mamila Street, en donde tenemos centros comerciales de grandes marcas súper reconocidas, un pequeño mall, un hotel de los más lujosos, que es el Mamila, en donde además vamos a tener restaurantes, bares, en donde vamos a poder vivir una vida súper nocturna. Al israelí le encanta la vida nocturna, así que vamos a poder disfrutarla muchísimo, como también nos gusta a nosotros. Y fuera de lo que es la ciudad de la muralla, vamos a tener diferentes visitas. Una es el Monte de los Olivos, donde está la famosa iglesia Getsemaní, donde Jesús se le presenta a Dios y le dice que alguien lo va a traicionar, y está representada la historia de Judas, contada por artistas locales. Y tenemos la iglesia del famoso del rey David, en donde vamos a tener también el lugar en donde sucede la última cena, esa imagen tan representada por Leonardo da Vinci,
sucede en este lugar en donde hoy está la tumba del rey David. Y como les contaba, esta discrepancia que hay entre protestantes y católicos, la tumba del jardín, en donde se supone que fue la real tumba de Jesús, en donde Jesús lo dejan después de bajarlo de la cruz, donde luego resucita. Y esto está muy cerquita de las murallas, pero está en la ciudad moderna, fuera de la ciudad antigua, que es la famosa tumba del jardín, muy interesante para ir a recorrerlo, con muchas religiones, ramas de antigua, muchas religiones, congregaciones, en la religión protestante, después de Martín Lutero y Baldo, que llevan adelante la Reforma. Entonces vamos a tener un poco de esta división dentro de lo que es el cristianismo, también dentro de lo que es Jerusalén. Y si hablamos de Jerusalén y la historia de Israel, como Estado de Israel, no podemos dejar afuera lo que pasó en el Holocausto, la historia del Holocausto. Y vamos a tener el Museo del Holocausto, otro de los lugares en donde nos conmueve desde otro lado porque es una historia muy triste, muy real y muy reciente. Entonces vamos a tener la historia del judaísmo y del Holocausto contada en primera persona por ellos mismos, muy fuerte, muy interesante para recorrerlo, para vivirlo, y es un poco lo que ellos quieren transmitir, que la historia nunca se olvide, que quede siempre presente y pase de generación en generación para tener presente lo que ellos vivieron. Y también dentro de lo que es la ciudad moderna, vamos a tener el famoso Santuario del Libro. ¿Qué hay en el Santuario del Libro? Además de una maqueta a escala impresionante de la ciudad antigua de Jerusalén de la época de Jesús, vamos a entender lo que fue la ciudad antigua de Jerusalén, vamos a tener los famosos rollos del Mar Muerto. Estos rollos que se descubren y que lo cuentan en alguna de las películas de Indiana Jones, y vamos a tener expuestos estos famosos rollos del Mar Muerto y contarles un dato de color. El único que los puede manipular es un argentino, es un antropólogo argentino que es el único autorizado para manipular los rollos del Mar Muerto. Así que en eso somos importantes y tenemos un poquito de protagonismo los argentinos, que tenemos acceso, o uno de nosotros tiene acceso, es el único que está autorizado a manipularlos. Y vamos a continuar nuestro recorrido y vamos a llegar a la ciudad de Belén. Belén está pegada a Jerusalén, muy, muy pegada, no nos damos cuenta, pero pertenece a lo que es Cisjordania, a la autoridad palestina. Entonces yo les contaba que tenemos que llevarnos por las dudas el pasaporte, porque si hay algún tipo de control, necesitamos demostrar que nosotros estamos en Israel. Y vamos a llegar a la famosa Iglesia de la Natividad. Otro de los lugares más movilizantes para todos, porque es esos lugares, creo que todos alguna vez pintamos un pesebre, cuando éramos chiquitos, y nos contaban la historia de Jesús, y armábamos el arbolito de Navidad, y armábamos el pesebre, y de repente estar en el lugar en donde nació Jesús, en donde nace nuestra historia un poco. Y vamos a entrar a esta iglesia, que está, gracias a Dios o lamentablemente, depende de cómo lo querramos ver, en continua restauración, porque es muy antigua. Y fíjense un detalle, si ustedes ven en la fotito del costado allá abajo, que ven como una especie de hombre agachado, esa es la puerta de ingreso a la iglesia de la Natividad. No tiene un gran pórtico, no tiene una gran puerta, al contrario, para ingresar a la iglesia de la Natividad tenemos que hacer reverencia, tenemos que entrar agachados, porque estamos entrando al lugar en donde nació Jesús. Y vamos a entrar a la gruta y vamos a llegar a la foto de abajo del medio donde ven todas esas velitas, es el lugar del pesebre. Es el lugar en donde todo sucede y en donde nace Jesús, o supuestamente nació Jesús. Y para terminar nuestro recorrido cultural por Israel, vamos a tener esta famosa visita a la fortaleza de Herodes en Masada. Herodes, el rey de Herodes,
el que uno de los reyes que estuvo al mando de Jerusalén, el que manda a matar a todos los niños que nacieron, construye una fortaleza en el medio de un monte para que los romanos no lo persigan, y manda a construirla frente a lo que es el Mar Muerto. Y vamos a tener la posibilidad de subir en un teleférico y recorrer esta antigua fortaleza y tener unas vistas increíbles de lo que es el Mar Muerto. Pero al Mar Muerto también lo podemos ir a visitar y disfrutar. También lo vamos a hacer del lado jordano, pero del lado de Israel tenemos la posibilidad de cruzarnos y tener un día en el Mar Muerto y disfrutar de las inmersiones, de lo que sí, poder hacernos unos baños, juntarnos con sus barrios, y por supuesto acá una recomendación personal: comprarse las cremas del Mar Muerto que realmente hacen efecto, son buenísimas las sales del Mar Muerto, y hacer algún que otro tratamiento de spa. Una vez que llegamos a Argentina, las cremas que vienen de lo que dicen ser del Mar Muerto salen carísimas. Allá también son caras, pero sabemos que están realmente ahí porque están a los pies del Mar Muerto. Así que la posibilidad de ir a conocer el Mar Muerto está, realmente se flota. Realmente es muy complicado volver a pararse. Yo siempre cuento la historia que yo dije, no me va a soportar después, y realmente no nos podemos volver a parar. Y obviamente la recomendación que siempre les hago a todos: ojos con las lastimaduras, ojos con afeitarse antes de ir, tanto hombres como mujeres, ojo con la depilación también en las mujeres, ojo con si tenemos algún tipo de problema en la piel, siempre antes de ir al Mar Muerto tenemos que hablar con nuestros médicos para ver si está recomendado, y por supuesto aquellos que sufren de presión alta, es un poquito complicado por la salinidad que tiene el Mar Muerto. El Mar Muerto es la depresión más profunda del mundo, entonces la temperatura siempre es templada, porque vayamos en pleno invierno en Jerusalén, en Mar Muerto, vamos a tener una temperatura súper templada, y pensar en que tenemos que llevarnos un traje de baño que sea para descarte, ¿ok? Porque la salinidad que tiene nos destruye el traje de baño. Jotas, chineritas, zapatitos para el mar, porque la salinidad que tiene forma pequeñas roquitas o piedras en la base y puede lastimarnos los pies. Siempre cuento lo mismo: casa de herrero, cuchillo de palo. Como buena agente de viajes, me olvidé los zapatos, los recomiendo a todos, y yo me los olvidé. Tuve que comprarme unas ojotas, porque yo fui en pleno invierno, no llevé ojotas, tuve que comprarme unas ojotas porque realmente no podía pisar el fondo del mar porque me lastimaba. Así que a tenerlo en cuenta cuando vaya. Y para mirar este recorrido y cruzar a Jordania, les dije que si quieren pueden hacer unos días de playa, ya sea en Tel Aviv, en el mar Mediterráneo, o en Eilat, en el Mar Rojo, este lugar que Jacques Cousteau denomina como la riqueza submarina más importante del mundo, está sobre el Mar Rojo, y Eilat tiene sus hoteles, es el lugar de veraneo más importante de todo Israel, donde vamos a tener complejos de hoteles, donde vamos a tener una marina muy linda, vamos a ver unos yates espectaculares también, y también la posibilidad de hacer algún tipo de aventura en el desierto, más que nada de piedra, sobre el desierto de Negev, que es un desierto de piedra muy, muy cerquita de la ciudad de Eilat. Y para completar este recorrido, qué mejor que la gastronomía, porque durante todo nuestro recorrido vamos a comer, y la gastronomía es muy, muy importante dentro de un viaje. Y acá lo que les contaba, vamos a tener esta fusión de la comida árabe, o que conocemos del Medio Oriente, la comida a base de garbanzos, berenjenas, muchas verduras, mucho cordero, muy presente el cordero, el famoso hummus, famoso falafel, el kebab, pero a su vez toda esta gastronomía que traen los judíos cuando vienen al Estado de Israel, que viene esta comida por ahí más calórica, con mucha cebolla, con mucha papa, estos tipos de guisados que se hacen, vamos a tener esta fusión entre estas dos gastronomías. Y acá sí donde vamos a tener en cuenta la comida kosher. Yo, como les dije, mucho no sé, simplemente lo que pude vivir y presenciar. La comida kosher básicamente no mezcla, entre otras cosas,
si alguno me está escuchando que sabe mucho, me va a querer matar, pero bueno, básicamente no mezcla carnes y lácteos. Entonces, durante nuestro desayuno vamos a tener obviamente todo lo que es lácteos, quesos, pero no vamos a tener ningún tipo de carnes, o sea, no vamos a tener jamones y demás, sí vamos a tener pescado, y durante nuestras comidas vamos a tener todo tipo de carne, pero no vamos a tener nada a base de lácteos. Entonces los postres no tienen lácteos, por supuesto las pastas no tienen queso, así que es un poquito, a veces termina siendo un poquito extraño nuestro paladar en algunas cosas, pero la verdad es que se come muy, muy, muy rico. Obviamente lo que no se come es cerdo, bajo ninguna de las dos religiones está permitido el cerdo, ni la musulmana ni la judía, así que vamos a poder ir a McDonald's, pero obviamente a McDonald's no vamos a tener una cheeseburger, y menos aún una cheese bacon burger, olvídense de ponerle queso a su hamburguesa. Pero bueno, vamos a tener la posibilidad de comer muy, muy rico, y los dulces son muy dulces, como ya sabemos en todo lo que es los dulces de Medio Oriente. Y vamos a continuar nuestro viaje, y vamos a cruzar el río Jordán, y vamos a llegar a Jordania, esta tierra de tesoros. Paola, había un par de preguntas antes que crucemos Sí, a Bonnie. Jordania. Dime. Una de las preguntas era con qué aerolínea se llegaba a Israel. Bueno, viene a ser más o menos lo mismo que para llegar a Jordania. Sí, ¿Y cuán largo es el viaje? Mirá, la mejor manera de llegar obviamente a Israel es vía Europa. Obviamente todo esto es pre-pandemia, chicos, ¿no? O sea, veremos qué sucede cuando abran el cielo argentino y cómo nos restablezcamos al comercio aéreo. Pero vía Europa se llega, todas las compañías aéreas tienen vuelo, desde Alitalia, Iberia, Air France, KLM, Lufthansa, British, todas las compañías aéreas europeas llegan, y también vía Turkish, que por ahí es la manera más fácil de combinar estos países, porque llegas a Estambul en 16 horas y en 3 horas menos en Israel. Es un vuelo muy cortito y lo podés combinar perfectamente con Jordania. Como les decía, nosotros Jordania también lo utilizamos mucho con Emirates, porque a veces se combina Jordania, Egipto, pero Emirates no llegaba a Israel por una cuestión de, obviamente, conflictos de países. Se supone que van a empezar a combinarlos, pero bueno, por el momento, como mucho, a Israel vamos a llegar a través de Turkish. ¿Ok? Y todas las europeas. Eso, quédense tranquilos, que vía Europa a todo vamos a llegar. No sé qué otros, a ver, otras preguntas. Acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa si tenemos el sello de nuestro pasaporte de entrada y salida de Líbano? ¿Es posible entrar a Israel? Bueno, el tema es así, es un poco lo que les decía. Israel no nos sella el pasaporte, por lo cual no tendríamos ningún inconveniente para entrar al resto de los países. Pero sí, cuando nosotros tenemos países árabes, tienen un poquito eso, quédense tranquilos, que pueden entrar. Obviamente, en el mismo viaje no se puede, porque no se puede conectar Israel y Líbano. Por ahí hay gente que nos ha pedido conectarlos, y lo que se ha hecho es, se ha hecho Jordania o Egipto en el medio, para poder combinar los tres países. Pero si tenemos sellos de otros países no pasa nada. Sí, y ahí sí hablo de experiencia personal, nos pueden hacer un poco más de preguntas. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿A qué fuiste? A cada uno de los países. Tuve la posibilidad de estar en casi todos los países de Medio Oriente antes de ir a Israel. En el mismo pasaporte tenía todos los sellos, y me preguntaron cada uno de los países por qué había ido y a qué había ido, y con quién. Gracias a Dios, lamentablemente, por mi profesión, y muchos fui sola, por trabajo, por placer, pero bueno, era una pregunta muy recurrente, cada uno de los por qué había ido, pero no hay ningún problema, se puede entrar,
y bueno, obviamente, como les dije, al no sellarles el pasaporte, no nos queda registro en nuestro pasaporte de que fuimos a Israel para continuar viaje, pero se puede ir sin ningún problema. ¿Otra pregunta? Sí, acá pregunta Gloria, si se puede combinar Israel, Jordania, Egipto y Turquía. Sí, la respuesta es sí. Después, Sí. ¿se puede conocer Petra, la ciudad rosa de Jordania, y quedarse a dormir en el desierto? Es muy caro e inseguro. ¿Se puede combinar con las playas de acá? Bueno, a ver, cumplimos una hora de tiempo solo con Israel. Está prometido Israel y Jordania. Yo lo que me gustaría saber es si, Moni, querés preguntarle a toda tu audiencia si están para hacer un paseíto por Jordania, porque no queremos abusar de ese tiempo, ¿no? De ustedes, chicos. Contarles, sí, antes de ver la respuesta que tenemos, pero sí contarles que no es lo ideal ir por el día. O sea, tanto Petra como Jerusalén se merecen sus días, estar sus noches y sus países, conocer cada uno de los países. Así que no es aconsejable ir por el día porque no tiene ningún sentido, porque sabemos que hay muchos tours que ofrecen desde a lo mejor ir a Jerusalén o viceversa, y no es aconsejable. Sí, nosotros recomendamos ir y dar y conocer uno de los países. Jordania tiene mucho más que Petra para quedarnos una semanita. No sé, Moni, si arrancamos con Jordania. Veamos cómo están los pulgares para arriba. Todo el si hay mundo pulgares está para diciendo arriba, que vamos. Listo. Lo bueno, que entonces ahora sí entramos. Sí. Lo que nos preguntan es si se puede hacer únicamente Israel. Sí, por supuesto. Nosotros acá les estamos mostrando los dos destinos juntos, pero se pueden hacer los dos por separado o combinados con algún otro destino de Medio Oriente. Por supuesto, contarles que Israel es un destino en sí mismo y Jordania es un destino en sí mismo. Se pueden combinar perfectamente, se pueden combinar con otros países. Si una vez que cruzamos el Gran Charco nos queremos quedar 25 o 30 días, podemos combinar un montón de destinos. Pero si tenemos una semana o 10 días, nos vamos solo a Israel. De hecho, yo siempre cuento, yo estuve 10 días solamente en Israel, porque le dediqué mucho tiempo a Jerusalén. Me quedé 6 días en Jerusalén para conocerla. Es un destino en sí mismo. Y lo mismo pasa con Jordania. Y ahora vamos a entrar en Jordania, seguros médicos, ahí estoy viendo, seguros médicos como toda Europa, y hay que ver qué pasa después de la pandemia, pero obviamente el seguro médico tiene que ir en cada uno de los viajes, pero bueno, los chicos de Guajira van a saber responderle más que nosotras, porque los conocen a ustedes, así que quédense tranquilos que se van a llevar todos. Pero bueno, vamos a entrar a Jordania, esta tierra de tesoros. Esta tierra en que vamos a poder recorrer un poquito más que Petra. Nosotros sabemos que Petra es por ahí lo más conocido de Jordania, pero Jordania tiene mucho más que Petra. Y vamos a entrar a su capital, que es la ciudad de Amán. Es esta ciudad monocromática, es una ciudad que tiene un aeropuerto que decimos, wow, estamos en el medio de Europa, porque tiene un aeropuerto muy nuevo, muy moderno. Jordania es una monarquía, pero es una monarquía muy pujante. Es un país de Medio Oriente que además tiene tratados de paz con todos sus vecinos. Fíjense, tiene libre comercio y libre circulación con Israel, con Líbano, con Siria, con Egipto, con Emiratos Árabes, con Arabia. Entonces la verdad que Jordania es uno de los países más pro dentro de lo que es la región de Medio Oriente. Y vamos a tener la posibilidad de conocer su ciudad, que la vamos a usar como base más que nada, que es la ciudad de Amán, en donde además del famoso templo de Hércules, vamos a tener otro anfiteatro romano. Como les dije, esto era todo la misma zona, era todo lo mismo. Entonces estuvo todo gobernado por los romanos, y los romanos, en donde llegaban, construían anfiteatros. Ese anfiteatro sigue estando. Y fíjense lo que les contaba hoy cuando hablamos de el río Jordán. En esta fotito acá al costadito chiquitito se ve un montón de gente. Esa es la zona de Betania. Está muy cerquita de la ciudad de Amán, es el lugar en donde se dice que Juan el Bautista estuvo emplazado ahí bautizando a todos los que querían convertirse. Así que vamos a tener un poco de la historia del cristianismo y la historia también de los cruzados.
porque vamos a tener los famosos castillos de camino a Petra, estos famosos castillos de los cruzados. Les conté que en Acre, en el norte de Israel, había una ciudad de los cruzados, pero también en Jordania hicieron base y construyeron estos famosos castillos. Son los castillos del desierto, estos castillos que vamos a poder ir a conocer. Por eso se combinan tan bien estos dos países, porque la historia está de un lado y del otro, se mezclan todo el tiempo, y esto lo vamos a tener de camino a Petra. Y de camino a Petra vamos a tener un lugar súper importante para lo que es el judaísmo, que es el famoso Monte Nebo. Es el monte en donde Jesús divisa la tierra prometida. Es este lugar en donde vamos a tener lo que es este pequeño mapa de lo que era en aquel momento Medio Oriente, la tierra prometida, y aquí es donde Jesús se llega a divisar. Si tenemos un día muy limpio, podemos llegar a ver algunas cositas de lo que es Jerusalén, por supuesto, podemos llegar a ver lo que es el Mar Muerto, la famosa Jericó, esta ciudad cerquita del Mar Muerto, muy cerquita de Jerusalén, se dice que es el primer pueblo del mundo, fundado del mundo, es el pueblo más antiguo. Es en este lugar en donde Moisés divisó esa tierra prometida después de los 30 años del desierto, tierra prometida que nunca llegó. ¿Okay? Ustedes saben la historia de Moisés, que él la verdad nunca llegó, pero sí la pudo divisar. Y muy cerquita de Monte Nebo tenemos la ciudad de Madaba. Madaba es la capital del mosaicismo, y dentro de una de las iglesias ortodoxas que vamos a visitar, vamos a tener este pequeño mapa de lo que era la tierra prometida, y lo que era un poco en Medio Oriente en aquel momento, un mapa creado con mosaicos, el arte del mosaicismo. La verdad es que es un pueblo muy cálido, que además si tenemos la posibilidad podemos ingresar a esta iglesia, y si tenemos la suerte hasta podemos ver alguna de las misas ortodoxas, en donde podemos aprender un poquito más allá de que difícilmente entendamos el idioma, pero podemos entender un poquito más de este tipo de ritos religiosos, tan diferentes por ahí a lo que estamos acostumbrados nosotros. Y vamos a llegar a la ciudad de Petra, ¿no es cierto, Jimé? Jimé tuvo la suerte de estar ahí, y se lo cuenta como nadie, este recorrido por esta ciudad maravillosa, ciudad de los nabateos. Dale. Después van a ver un videito que tiene Moni que le da un poco el contacto de estar ahí en este lugar, en Petra, que es un lugar soñado, la tierra de los nabateos. Es una ciudad excavada en la roca. Todo lo que van a ver de color rosa son anfiteatros, tumbas, escenarios donde los nabateos pasaban sus horas, vivían, dormían, se van a ver los templos. Y lo bueno de este lugar, que es precioso, es como el corazón de Jordania, Petra, es que lo hacemos también de noche. Nosotros cuando llegamos a Petra vamos a estar 2 noches, es lo que normalmente recomendamos, y se ingresa por este SIC, que es este desfiladero formado, todo era erosionado justamente por vientos y las aguas, y se va llegando a el tesoro, que es el primer templo que nosotros encontramos. Desde el complejo donde ingresamos hasta el tesoro, son más o menos 1,5 kilómetros. La realidad es que uno va deleitándose porque hay mateos, hay caballitos que van, ese sonido tan particular y que hace eco, que la verdad es que no parece que estás caminando 1,5 kilómetros. Parece que llegás mucho antes. Y nosotros tenemos todo el día para disfrutar de este complejo, que es hermoso. Nosotros normalmente lo que hacemos es alojarnos en el Hotel Movenpick, frente al complejo de Petra. Entonces, cruzamos a la mañana, hacemos todo un circuito guiado, nos explica todo el guía, y después, alrededor del mediodía, quedamos libres para poder nosotros recorrer cuanto los pies nos den, ¿sí? Podemos ir a visitar
el monasterio, que está a unos 800 escalones a lo alto, esto obviamente para los que puedan. Es increíble este templo, es muy pero muy bonito, y además vale el sacrificio y las vistas que tiene, pero la verdad es que el complejo de Petra tiene diferentes lugares para uno sentarse, apreciar, tomándose un cafecito, un té, y quedar admirándonos el templo del monasterio. Hay un montón de otros templitos, hay un anfiteatro, porque piensen ustedes que esta ciudad, que estaba ubicada súper céntrica para lo que eran las caravanas, ¿no? Lo que era el antiguo comercio, y estaba toda encerrada en estas piedras, entonces prácticamente nadie los descubría. Era un lugar súper estratégico. Y ellos acá fueron armándose de todo, ¿no? Un lugar para rezar, también tenían sus tumbas, un lugar de recreación, tenían un anfiteatro. Fíjense que este es un mapita, ¿sí?, de todos los puntos más importantes que tenemos para ver en Petra. Por supuesto que es incansable el lugar, podés hacerlo en 3 días, pero uno hasta las 18 horas por ahí puede conocerlo y ver los puntos más lindos. También lo que pueden hacer, los que no se animen a subir los 800 escalones, también hay un burro que los puede subir. Los que no puedan llegar caminando porque se cansan o tienen movilidad quizás reducida, también tenemos unos mateos que van desde el inicio, donde arranca el complejo, hasta el pie, donde está el restaurante, donde se sube al monasterio. Entonces nos llevan unos mateos, son unos caballitos con unos asientos para 2 personas. También para los que quieren un poco de aventura, hay caballos, y también he visto en el último tiempo lo que son los carritos tipo de golf, que se contratan de forma privada. Eso hay que hacerlo con bastante tiempo. Lo que les mostraba en el slide anterior, que se puede hacer de noche, hay 2 días que está abierto Petra de noche, después veremos qué pasa post pandemia, y esto es todo un caminito que está todo decorado con velas, todo ese SIC que mostraron en la anterior fotografía, y se llega toda la gente en silencio hasta llegar al pie del monasterio, de este templo, donde hay una persona que está contando la historia en inglés y tocando un instrumento típico. Luego, que nos sentamos y degustamos un té típico, prenden las luces y para nosotros es increíble. Esto no es un espectáculo de Broadway con luces ni nada, es algo muy, muy rústico, ¿sí? Pero la realidad es que uno se va con una sensación tan linda, es más que nada un escenario natural de este lugar, y para ingresar a Petra, primero de noche y al día siguiente de día, es como el mejor escenario para conocerlo. La verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. A ver, ahí estaba el recorrido. Bueno, otro de los destinos, otro de los lugares que nosotros conocemos dentro de Jordania es la visita que hacemos al desierto de Wadi Rum. Las distancias son muy cortas en Jordania, ¿sí? Entonces desde Petra, por ahí tenemos unos 120 kilómetros hasta el desierto de Wadi Rum, que es un desierto de arenas rojas, porque esto es que le ganó terreno al Mar Rojo, ¿sí? Es un desierto muy particular, fue escenario de muchas películas, de muchos libros, seguramente alguno debe haber visto Planeta Roja, Lores de Arabia. Acá vamos a visitar una tienda beduina, hacemos los paseos en jeep, en 4x4, y vamos a ver esta escenografía con camellos, vamos a ver petroglifos, y también está la experiencia para el que desee de alojarse en estos domos, que es una experiencia diferente que se está dando en un montón de destinos. Son como unos, a ver si hay una fotito, Pau, más adelante. Una más, me parece. Estos son como unos hoteles medio naturaleza.
donde ustedes corren las cortinas y se ve todas las estrellas, todo el desierto en sí. Esta es una experiencia que normalmente los pasajeros la piden y se puede hacer en un viaje individual, ¿no? Regular. En las grupales esto no lo tenemos incluido, ¿sí? A ver. Y llegamos a Mar Muerto, del lado Sí, Jordán. exacto. Normalmente nosotros los viajes, más que nada las salidas grupales, ¿no? Que son normalmente, ustedes estaban preguntando, son de unos 15, 17 días, según si son 2 destinos o 3 destinos. Normalmente lo que hacemos es culminarlas con 2 noches o 3 noches de descanso, porque a pesar de que uno está de vacaciones, el ritmo que se maneja en los viajes es intenso, ¿no? Porque uno quiere conocer y no se quiere perder de nada. Entonces, esta salida que nosotros hacemos, por ejemplo, Egipto con Jordania, o Egipto, Jordania, Israel. Jordania, como les dijo Paola, es muy, muy combinable con Israel y con Egipto, pues están muy pegaditos, estamos muy cerca. También se puede combinar con Turquía. Y para terminar, culminamos el viaje en la zona del Mar Muerto, en un hotel que es tipo resort, donde estamos sobre la playa, es un hotel de playa, que es el Holiday Inn Dead Sea. Y obviamente acá descansamos, disfrutamos de embadurnarnos con los barros y las sales minerales que posee este mar. Descansamos, las mujeres hacemos muchos tratamientos, y como les decía Pau, hay que tener muchísimos recaudos para meternos en este mar, que es súper oleoso, pero cualquier lastimadura, si alguien se depiló, se afeitó, arde muchísimo. Así como es benéfico, también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Totalmente. Y para terminar... La gastronomía. La gastronomía, en el caso de Jordania, los tours mayormente tienen incluida la media pensión, ¿sí? Tienen desayuno y cena. Y la gastronomía es excelente, es riquísima. Nunca comí tan bien en un destino. Normalmente los restaurantes son tipo buffet, y nosotros tenemos carnes, tenemos frutos de mar, lo que se puedan imaginar, tienen mucho de lo que son hummus, aceitunas, como ven en las imágenes. La verdad es que el paladar en ambos destinos, tanto en Israel como en Jordania, el paladar nuestro se adapta perfecto, o sea, no vamos a tener ningún tipo de problemas con qué es lo que vamos a comer, ni si vamos a tener problemas con el tema de lo picante, ni nada, para nada. Es súper, pero súper rico todo. Jordania, si uno va a visitar Egipto previamente, Jordania, lo van a sentir que es un poquitito más caro, ¿sí? Es un destino súper seguro, súper prolijo, los guías, la verdad que son súper eficientes y hablan perfecto el español. Esto se lo quería agregar al comentario del inicio de este destino, ¿sí? Y bueno, agradecerles por habernos escuchado durante 1 hora y media, agradecerles a los chicos de Guajira, y obviamente que todos los destinos que ustedes estén interesados, hoy cuando empezamos la charla decíamos, quiero conocer destinos exóticos, escríbanle a Moni, escríbanle a Danilo, cuáles son los destinos que más les gustaría conocer, así nosotros podemos armar con ellos charlas, porque bueno, tenemos la suerte de conocer muchos de los destinos de los cuales trabajamos. Así que es un placer para nosotros. Totalmente. Es como dice Jime, es uno de los puntos a favor que tenemos en Quimidas, es que siempre decimos lo mismo, creo que entre todos conocemos todo, así que nos quedan muy pocos destinos que no conocemos entre todos nosotros, así que cuando tengan alguna duda, no duden en consultarles a Guajira, y los chicos se van a contactar con nosotros para poder armarles lo que decíamos, el viaje de sus sueños. Y para nosotros, y también para Guajira, cada uno de sus viajes es el viaje de su vida, es el viaje de sus sueños. Cada uno de ustedes quizá pone mucho empeño, muchos ahorros, esfuerzo, mucho sacrificio y también muchos deseos. Entonces, para nosotros todo eso es súper importante, y por eso queremos que sus viajes salgan perfectos. Entonces, qué mejor que hacerlo de la mano de especialistas y de gente profesional y seria como es Guajira. Y Guajira, obviamente, nos contactaría a nosotros para poder armárselos y
y que puedan volver felices. Gracias Mónica, gracias Danilo, gracias a todos los que están ahí por escucharnos, por darnos la posibilidad de hacerles llegar este pequeño tourcito virtual. La verdad que para nosotras es un placer poder acompañarlos en estos viajes virtuales, que es la manera que tenemos para viajar hoy. Yo siempre digo lo mismo, esta pandemia nos cerró los aeropuertos, nos dejó encerrados en casa, pero no nos va a cortar las alas y vamos a seguir volando y viajando. Y creo que estamos todos esperando que abran los aeropuertos, creo que va a haber un embudo en Ezeiza esperando para salir a viajar, porque estamos todos deseando volver a viajar y no solo volar y recorrer y conocer, sino también descansar. Después de subir 800 y pico de escalones, pensé que todavía me faltaba muchísimo más, y de repente, sin darme cuenta, a mi derecha, miren lo que tenía. El monasterio. Esto es para ustedes. ¡Bienvenidos a Petra! Gracias, Paola. Gracias, Mónica, gracias, Danilo, gracias a todos por estar ahí. Un aplauso fuerte para King Mida. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Gracias por contar con nosotros. Un beso, cómo no. Chau, chau. Muy lindo.